Hola! This video is for you if you want to experiment with studying Español a un nivel más alto, or if you're doing a Spanish degree, or if you'd like to do a Spanish degree but you don't want to pay or actually go to la universidad. Este video se trata de un poema que se llama Retrato, which means portrait, por Antonio Machado. It could have been called autorretrato, self-portrait, because that's what it is. Vamos a ver lo que tú piensas. Y it's included en una colección que se llama Campos de Castilla. So Campos is fields y Castilla es una provincia de España. Si te interesa estudiar español a un nivel más alto, yo he descubierto, I've discovered, que muchos de los recursos que usan las universidades son disponibles en el internet o gratis o muy baratos. So we can access them, we can study them y no hay necesidad de irnos a las universidades. Vale. Retrato por Antonio Machado is available. You can encontrarlo, you can find it, se puede encontrarlo en la forma de una canción. There are a few versions. I like the one por A. Cortés. I don't know what A stands for. Se puede encontrar el poema y una traducción. So I would like you to do that. There's a link in the description for el poema, un enlace, a link por el poema y la traducción. But I am going to go through it un poco. So download that and have a little look at it and then maybe continue con este video. Y podemos encontrar notas que nos ayudan a entender y apreciar lo que leemos. So, follow all those links y podemos comenzar. Voy a imaginar que has leído el poema y lo entiendes hasta cierto punto. El retrato tiene 9 estrofas, 9 verses, that is. Una estrofa is a verse. Y en el primera estrofa, Antonio habla de su infancia en un patio de Sevilla. And then he says that he remembers that, que recuerda, y de su juventud, so his youth, 20 años, algunos casos que recordar no quiere. So some cases he doesn't want to remember. I wonder, me pregunto, lo que son, o cuáles son. Tengo 2 observaciones. La primera estrofa tiene muchas referencias a la naturaleza y 2, la segunda estrofa habla de no ser seductor con su bad dress sense, su torpe, clumsy, aliño, dress, indumentario, clothing. Cuando nosotros hablamos de clothing, usamos la palabra ropa, mi ropa. Él usa indumentario. We can forgive him for that. Aliño is normally used for salad dressing. Bueno, dice, pero ame cuanto ellas pueden tener hospitalario. So he loved as many of them as he could that would be welcoming. Ahora, para mí, habla de la flecha de Cúpido. Bueno, Cupid's arrow no es cosa de cuanto ellas, as many of them.
que sean posible de amar, sino la flecha de Cúpido es algo personal, una persona especial a quien amas, who you love. Y pienso que algunos casos que recordar no quiero en la primera estrofa predice algo de las ellas anónimas de la segunda estrofa. Dice que no es seductor. What, did they come and seduce him, maybe, with his bad dress sense, su torpe aliño indumentario? Ahora, para mí hay algo deshonesto ahí. Su esposa murió en 1912 y él escribió este poema en 1906. Omite casos de los que no estaba muy orgulloso. Orgulloso means proud. So maybe he's forgetting los casos de los que no está orgulloso. Yo tengo en mi pasado cosas de las que no estoy muy orgullosa y prefiero no recordarlas. Y es humano. Somos humanos. Las gotas de sangre en la tercera estrofa. Son gotas de sangre, drops of blood, jacobina. So the blood is jacobina. Now, representa rebelión en su alma. Escribe versos serenos. Entonces tiene un sentido de rebelión, pero escribe versos serenos. Remember, this is un retrato, un autorretrato, y es un hombre bueno. Los jacobinos eran un grupo político de la Revolución Francesa, y por eso digo que las gotas de sangre jacobina representan la rebelión. Y luego, en la sexta estrofa, compara su poesía con una espada. It's not a spade, it's a sword. Una espada. Y dice que quiere que sea famoso más como el capitán que usa la espada que por el forjador, which I guess means blacksmith. I haven't looked that one up. Que creó, who created la espada. Bueno, puede que haya un enlace. There might be some kind of link. Puede que haya un enlace entre la referencia a las gotas de sangre y la espada, pero no la veo con claridad. ¿Tú qué opinas? Maybe you've got a clearer idea than me. En las estrofas 4 y 5 habla de su posición en el movimiento de la poesía y el arte de su tiempo, ¿no? Y eso es la moderna estética. Yo no sé suficiente. Lo escribió en 1906, como he dicho, y Ronsard era una poeta francés del Renacimiento, un poeta clásico que influyó la poesía de Antonio Machado. En estas estrofas vemos cuánto ama la poesía y la naturaleza también.
menciona rosas, la luna, grillos, which are crickets, isn't that lovely? Y y un ave. Hay muchas conexiones con la música también. Dice que no le gusta la poesía hueca. Hueca means hollow, sin contenido, afectada quizás. Me gustan esas palabras de la quinta estrofa. Escucha. Paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Supongo que la única voz que escucha es la suya, la voz de su verdad interior. Habla del hombre que siempre va conmigo. Y yo siempre voy conmigo, ¿verdad? En la séptima estrofa dice que conversa con sí mismo y que es un buen amigo a sí mismo. Y ese también me gusta mucho, me alegra. Sería es una cosa buena cuando nos gustamos, when we like ourselves. Me gusto, I like myself. Y cuando podemos aprender cosas de nosotros mismos. It's like those two sayings that we have in inglés, you know, be your own best friend and be kind to yourself. En español, sé tu propio mejor amigo. Sé amable contigo mismo. Bueno, al final del retrato, el poeta alza la mirada y nos habla directamente. En la estrofa 8, yo detecto una actitud defensiva. No nos debe nada. He owes us nothing, dice. No nos debe nada. Y también dice que puede pagar sus gastos con su propio dinero. I can pay my own way. ¿Sí? Para mí es como si en el poema Antonio Machado ha explicado lo que él es y lo que su poesía es. Y al darse cuenta, as he realizes que nos estamos aquí escuchándolo, su audiencia, ahora nos ve y piensa que somos intrusos. Es un autorretrato, pero ni siquiera lo ha llamado así. He's called it a portrait, no un autorretrato. So maybe he's shy, he's timid, he's angry with us en la estrofa número 8 por estar ahí. Aunque es joven y tenía solo 31 años cuando escribió este poema, me parece que es una persona que ha encontrado una paz. Y este es un paz interior. La última estrofa pierde todo el sentido de defensa. Habla del último viaje, de la muerte, de su muerte, of his own death, his own last voyage. Dice que me encontraréis, you will find me, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, light on luggage. Yo siempre viajo ligera de equipaje. Equipaje, what a lovely word, equipaje. Si ese poema me puede enseñar algo, es que yo también tomaré este último viaje algún día
Y si quiero sentirme ligera de equipaje, mejor que yo también sigo lo de la estrofa 5. Voy a repetirlo porque es la parte que más me gusta de este poema. Escucha. Desdeña las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Bueno, también me gustaría escuchar tus opiniones. ¿Te gustó estudiar este poema conmigo? Leo todos los comentarios. So like, share, subscribe, check the links, of course. I think you probably already have. Y nos vemos pronto. Adiós.